Hola compañeros, nosotros somos Cruz Cali, Galarraga Patricia, Guevara Aurora, Inagan Carolina, Molina Jocelyn, Romero Pamela y Salazar Anderson. En esta ocasión vamos a explicar sobre el manejo de las emociones del docente en la educación básica. Antes que nada, un docente en el aula tiene que mantener la calma, el equilibrio de las emociones entre un ambiente de estrés o tal vez de tensión. Para ello, vamos a hablar sobre la educación emocional y la actuación docente, las creencias y reflexiones del personal docente, formación permanente del personal docente en educación emocional, la inteligencia emocional en el profesorado y después de ello veremos un ejemplo. La educación emocional y la actuación docente. Los contextos educativos son escenarios donde las emociones cobran especial relevancia, ya que el personal docente en su mediación pedagógica comunica su alegría, enojo, tristeza, lo que influye en el aprendizaje del estudiante. Pues resulta sumamente importante que el personal docente cuente con las habilidades emocionales y disponga de estrategias que le permitan actuar de manera positiva y reflexiva con respecto a las situaciones que se presentan en su desempeño profesional. Al respecto, el pedagogo Nías considera necesario que el personal docente tenga la capacidad de gestionar sus emociones, para lo cual señala lo siguiente. Las emociones son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje por dos razones. Una, porque es un proceso educativo que implica la interacción entre las personas. Y dos, porque la identidad personal y profesional de los docentes en muchas ocasiones son inseparables y en el aula se convierten en factores de influencia en el autoestima y el bienestar personal y social. El personal docente cumple una función primordial en la vida de los estudiantes, porque es una persona que siente, hace sentir, se comunica y establece relaciones entre él y sus estudiantes, siendo estas relaciones una forma de ofrecer a los estudiantes la oportunidad para el aprendizaje de las habilidades emocionales. Por otra parte, también es importante mencionar que los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos afectan los sistemas educativos, requiriendo de nuevos paradigmas o enfoques, así como de profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica, que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa. Pues bien, en este sentido, la sociedad demanda que el personal docente sea facilitador de aprendizaje, organizador de trabajo de grupo y que además de atender la enseñanza y conocer su materia, cuide el equilibrio psicológico y afectivo de sus estudiantes y la integración social, entre otros. Sin embargo, en las últimas décadas la profesión docente ha sufrido un deterioro físico y emocional debido a múltiples factores como son una sobrecarga de labores administrativas, sumada a esta las propias labores del docente, escaso involucramiento de la familia en el proceso educativo del estudiante y sobre todo la desvalorización social del educador como actor clave en la sociedad. Esta sobrecarga de trabajo provoca en el personal docente estrés, lo que repercute en el manejo de sus emociones y sentimientos. Por ello, es necesario fortalecer las habilidades emocionales de estos profesionales, ya que las mismas influyen en los procesos de aprendizaje, en la salud física y emocional, así como en la calidad de las relaciones interpersonales, para que logren alcanzar mayor satisfacción personal y profesional dentro de una carrera docente. Además, es importante propiciar estados de ánimos positivos que contribuyan al bienestar físico y emocional, tales como la alegría, la ilusión y el entusiasmo, y de esta forma favorecer una sana convivencia. Al hablar de la formación permanente del personal docente en educación emocional, se la puede considerar como un enfoque desarrollista, el cual plantea potenciar y estimular los aprendizajes, enriqueciéndolos significativamente a través de actividades que generen un proceso progresivo de actualización y mejoramiento continuo a lo largo de toda la vida profesional.
En esta perspectiva, la formación permanente se entiende como un proceso continuo y constante de adquisición de aprendizajes en función de las propias necesidades para el ejercicio de la práctica docente. Dentro de este tema existen aspectos importantes como el conocimiento sobre la inteligencia emocional, lo cual abarca lo que son las emociones y su relación con los procesos cognitivos. También habilidades intrapersonales que tienen que ver con el aprender a ser y el aprender a convivir. Finalmente, podemos concluir que la educación emocional tiene que ser entendida como un proceso que ha de trabajarse de manera permanente y consciente, a través de metodologías activas y participativas. No se trata de generar y transmitir información teórica, sino de construir experiencias de autoconocimiento y convivencia que fomenten la inteligencia emocional. Características de la inteligencia emocional. La autoconciencia. Trata de que si a una persona le dicen lo bueno que tiene, es decir, las virtudes, esta persona se sentirá segura consigo misma. La presión y el estrés. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y en sí debemos de hacer bueno algo malo que tenemos en nuestras vidas. Relaciones interpersonales. Controlar las emociones propias a sí mismo, ser consciente de las ajenas, dará buenas relaciones con las demás personas. La empatía, ponernos en los zapatos de los otros. Liderazgo e influencia. Esta persona es serena y no se deja influenciar por las emociones que le generan las diversas situaciones a las que se enfrenta día a día. El rendimiento académico. Las personas que tienen bajo su autoestima y escasas habilidades emocionales tienden a estresarse fácilmente. La inteligencia emocional en los profesores. Algunas características son: asume su rol formador de personas, ama y valora a sus estudiantes, realiza autoanálisis de sus estados emocionales, desecha viejas estructuras y modelos adaptándose a las nuevas necesidades, reconoce sus estados de ánimos emocional y conductual. Averigua la problemática familiar del estudiante para así poder resolverlo. Premia y valora a los alumnos que desarrollan su inteligencia. Es como una motivación. Reconoce las fortalezas de sus alumnos para desarrollarlos. Impone normas y límites. Entiende las emociones de sus alumnos y se pone en el lugar de cada uno. Lo ayuda a crecer estando siempre disponible. Hola amigos, yo les voy a explicar cómo debe ser la conducta del docente en el aula. Un profesor siempre va a ser recordado por sus alumnos, ya que el docente tiene el don de enseñar y que demuestra conocimientos con mucha paciencia. Las características de un docente es que debe ser paciente, que se preocupe por sus alumnos, disfruta al enseñar, no es rígido, escucha a las demás personas, respeta la opinión de los alumnos, no deja de formarse, motiva a pensar por uno mismo, mantiene contacto con los padres y motiva siempre a aprender. En el aula hay niños con diferente forma de pensar, como son los niños agresivos, ya que un alumno agresivo puede ser por muchos motivos, por lo que el docente debe intentar manejar su conducta y comportamiento dentro del aula. El docente debe tener normas claras y establecidas en el aula. También debe evitar las competiciones para así evitar también confrontamientos con la persona agresiva hacia los demás compañeros. Es necesario que un alumno agresivo esté en plena supervisión constante, por lo que todos los miembros del centro educativo deberán tener en cuenta el perfil de este alumno y vigilar su comportamiento para poder reducir la conducta indeseada y reforzar un buen hacer. Muchos niños sufren de timidez al punto que les cuesta asistir a clases. Para eso el docente debe hacer que los niños participen de diferentes temas, ya sea de forma dinámica o salir al recreo a jugar con las demás personas, ya que esto ayuda a que los niños tímidos comiencen a desenvolverse solos.
Una de las características que debe hacer al respecto el docente es observar. Un docente atento podrá darse cuenta cuáles son las situaciones que a los niños les causa timidez. Puede ser que sea una característica del niño en sí o que esté sucediendo porque sus compañeros lo ponen en ridículo de una forma constante, como se le conoce el dichoso bullying. El docente nunca debe permitir que los niños se burlen de otro niño en clases. Y si el docente detesta esta situación, debe tomar cartas en el asunto inmediatamente. Por ejemplo, trabajando en el tema de la empatía entre los seres humanos. Los niños deprimidos. Para eso, los maestros deben tener un conocimiento de sus alumnos para detectar a tiempo las conductas depresivas para que puedan ayudar a sus alumnos. Por ello, es importante que el docente reconozca estos signos de depresión para que puedan ayudar a sus alumnos, sobre todo si estos están en la etapa de la adolescencia, ya que al no atenderse a tiempo puede acabar en una gran tragedia. Lo más recomendable es enviar al alumno en el área de la psicología del centro escolar para que intervengan a tiempo y poder evitar una tragedia. A continuación, le mostraremos un video de cómo el docente muestra su conducta en el aula con los estudiantes. Diego, one more, and you can play with a puzzle. Los primeros días cuando Diego llegó, él no entró en agosto, llegó después. Y llegó, no hablaba nada, lloraba mucho, le pedíamos algo y no seguía ninguna indicación. La verdad nosotros como dos padres pensamos que era porque estaba el niño mimado o chiqueado, que por eso no quería hablar, que tenía flojera hablar. No, que era su personalidad bien. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que Diego vaya por fuera a que le hagan un examen. Diego fue diagnosticado por el neurólogo con una discapacidad de desarrollo de tipo fonológico sintáctico. Esto se refiere a que una parte de su cerebro correspondiente al lenguaje no es capaz de comprender los signos que hay en el ambiente ni de expresar lo que él quiere decir. O sea, tienes que armarte de herramientas, investigar qué tiene, cómo lo puedo ayudar, porque también las mismas tareas no te las puedo dejar a él, porque estuvimos también trabajando con los pictogramas. Que él empieza a relacionar que es el símbolo de lo que vamos a hacer, que es contar. Quitamos la flashcards y ya, el pictogramas y ya lo hicimos. Sigue la de cantar y así. Y después de que termina esas, a él le gusta, por ejemplo, mucho jugar con rompecabezas. Le ponemos donde decimos que si logró hacer todo eso, no peleó a sus compañeros y lo logró terminar, puede ya jugar. La verdad es que disfruta para motivarlo a que termine lo que debe hacer y empiece a formar su aprendizaje. Entonces, los demás niños empiezan a ver, oye, ¿por qué él sí le practica el rompecabezas y a mí no? Es ahí donde también tenemos que integrar al grupo. Entonces ya tuvimos que explicarles a los niños que Diego era un niño con diferente aprendizaje, con diferentes necesidades. Si se porta mal o pelea o pellizca, pues lo llevamos a que pida disculpas, lo ponemos tiempo fuera un tiempo, o le quitamos el material con el que está jugando para que empiece a relacionar. Nos ponen actividades para que las hagamos junto con Diego. De hecho, son Mises, psicóloga, y es la terapeuta y es el neurólogo. Ya puede expresar lo que necesita. Yo no lo he logrado mucho que se exprese en inglés, pero sí repite cosas, canta, cuenta. Si juegan ya se expresa a jugar, ya él pone reglas, sigue reglas. Pues se dan cuenta que hay personas que son diferentes y que también pueden convivir con ellas. Que es divertido también trabajar con estos niños, es divertido encontrarles el modo, ver que te sonríen cuando aprenden algo. Pues por ejemplo, el otro día le di su libro, jamás en la vida me había contestado mis gracias. Ya cuando te dice mis gracias, dices, ay, o sea, sí está avanzando. Entonces yo me acuerdo que le decía mucho a Diego, te quiero mucho, y Diego no me contestaba nada, nomás se me quedaba viendo. Y ahora mayo me acaba de decir, mami, te quiero mucho, y nunca me había dicho. Me quedo con eso, con la parte de que sí se puede, de que se le puede enseñar al niño, sea cual sea su dificultad. Creencias y reflexiones del personal docente. Los seres humanos por lo general estamos plagados de creencias que se adquieren mediante las relaciones o interrelaciones familiares, sociales y culturales. Las personas que poseemos estas creencias por lo general las nacen de los acontecimientos naturales, humanos y sobre emociones que hemos vivido durante la etapa infantil. Según Ortega y Gasset, que declaraba en 1940 que la mayoría ni siquiera somos conscientes de que tenemos estas creencias, sino que lo consideramos como algo verdadero y que
tiene, como quien dice, sentido, pero en realidad no llegamos nunca a investigar o a visualizar si estas creencias son del todo correctas. ¿Ya? Entonces, tenemos que las creencias pueden nacer por interrelaciones familiares y por otros campos, como campos terceros, y por primos, sean primos, vecinos, amigos, conocidos. Ya también tenemos dos procesos de socialización que explican esto de las creencias, que son la socialización primaria y la socialización secundaria. La primaria interviene con todos los que son el núcleo familiar, ya que estos son el pilar fundamental de los valores, los conocimientos y creencias que llegamos a poseer. La secundaria vuelta se enfoca en terceros, como vendrían a ser las instituciones educativas, las iglesias, las organizaciones sociales y otras. Estos son instituciones o modelos que nos enseñan la construcción de modelos que tendemos a reproducir durante toda la vida. Ya, por lo general, estas socializaciones nos quieren hacer entender qué son las creencias y cómo nosotros las visualizamos y cómo deberíamos interiorizar o tratar esto, porque, como mencioné anteriormente, las creencias por lo general a veces no son del todo ciertas y tendemos a tomarlas así, y por lo general esto nos puede afectar a lo largo de nuestra enseñanza como docente, puesto que esto transmitimos a los alumnos. Para poder eliminar estas creencias equivocadas, tenemos que interiorizar en nosotros mismos y poder encontrar las fallas en cada una de estas. Por lo general es un proceso doloroso, ya que es algo arraigado en nosotros, pero si logramos superarlo, podremos llegar a ser un docente que reflexione, que razone, que tome decisiones y emita juicios. Y tenga creencias y que realice rutinas propias a su papel profesional, pero sin estar realmente enfrascado en las creencias que pueden ser o no ser ciertas. Esto es en cuanto a las creencias. En conclusión, cuando se observa al profesor, podemos destacar una serie de comportamientos, de organización, de dirección, de gestión de la información, de relación con los alumnos, etc. Todas estas son conductas que llevan a cabo sin cesar durante el tiempo que dura el proceso de enseñanza y aprendizaje. La conducta de los profesores dentro de las aulas tiene que ser impecable. Esto debido a que los docentes somos imagen para muchos niños, quienes copiarán nuestro comportamiento. Por lo tanto, tenemos que actuar de la manera más correcta posible. Este concepto únicamente lo entenderán los maestros que tienen vocaciones para la docencia. Ser docente va más allá de transmitir conocimientos, es educar en valores, formar ciudadanos de bien y ayudar en todo momento al aprendizaje cognitivo del estudiante. Podemos observar que el análisis de los comportamientos del docente no es solo una actividad de formación, sino que también constituye un importante objeto de estudio. Muchas gracias.